Palito Nali, ahora estamos con José Ramón Jiménez. José Ramón Jiménez es un clínico de los meros buenos de corazón, ¿no? Ve pacientes súper graves y aún así le mete a la investigación. Y entonces hoy nos va a tocar hablar sobre sesgos. Y te dejo todo para ti. Recuerden que lo más importante son sus preguntas, ¿no? Entonces, en el momento que quieran, levantan la mano y les damos la voz. Y José Ramón, si tú les quieres preguntar en el intermedio, me dices y les vamos preguntando uno por uno. ¿Listos? Pues no se Excelente. diga más del asunto y corre y se va corriendo. Buenas tardes a todos. Pues vamos a continuar con esta parte de su curso propedéutico. El día de hoy vamos a hablar de los sesgos. Para eso recuerde que en cualquier estudio de investigación siempre no estamos exentos de cometer errores. Hay varios tipos de errores y de acuerdo a la literatura que ustedes consulten, van a encontrar un sinfín de conceptos. Sin embargo, yo traté de hacer esto un poco más conciso por el tiempo que tenemos y sobre todo aterrizado a la otra parte de la clase que vimos de diseños arquitectónicos. Entonces, nosotros sabemos que podemos cometer dos tipos de errores, cuando menos, ¿no? Un error que se llama aleatorio, que va a ser imputable a trabajar con muestras. Este siempre va a ser medible y obviamente si trabajáramos con toda la población desaparecería, pero cuando vean tamaño de la muestra van a ver lo importante que es hacer una muestra precisamente representativa para tratar de realizar sus investigaciones. Pero como les digo, si midiéramos a toda la población este error aleatorio o debido al azar, pues se podría eliminar. Y la otra parte es el error sistemático o sesgo, que vamos en hablar más específicamente a lo largo de este tema. Y bueno, en este va a ser el resultado de una estimación incorrecta de los hechos analizados. ¿Y esto por qué? Pues porque siempre como personas, como individuos, como médicos, estamos siempre con un prejuicio. Nosotros nos conducimos a lo largo de toda nuestra investigación, nuestra tarea diaria clínica, nuestra vida propiamente, con ya una serie de normas preestablecidas o un camino establecido a seguir. Eso a veces en investigación es un poco complicado porque cuando nosotros queremos demostrar algo que no siempre es cierto, pues ya traemos ese prejuicio y queremos apostarle todo a ese fin o a ese desenlace que estamos buscando. Sin embargo, pues cuando vean más adelante sus muestras, sus diseños, verán que no siempre lo que uno quiere demostrar es posible. Pero repito esto porque tenemos ya un prejuicio siempre en todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el concepto de estos sesgos o de estos errores sistemáticos? Bueno, pues eso es aquella intervención del investigador a fin de influir en el resultado. Como les decía, si yo quiero demostrar algo a lo cual yo toda la vida le he apostado, trato de que toda mi investigación se vaya hacia ese camino, pero eso no significa que realmente sea un concepto nuevo o un resultado fidedigno. Simplemente es tratar de demostrar a lo mejor un error que nosotros ya traíamos. Y bueno, también podría definirse como la aparición de un error en el diseño o en cuya aparición interviene algún factor diferente al azar. Por eso es que siempre les hacemos hincapié en el diseño arquitectónico, porque ustedes si van viendo cada paso, perdón, de ese diseño, se van a dar cuenta que en cada uno de esos pasos puede haber un error que podríamos evitar o que trataríamos de disminuir para que nuestra investigación realmente fuera exitosa o que demostrara lo que realmente está sucediendo. Y bueno, esta imagen la muestran siempre en las literaturas de errores y esto tiene que ver con lo que decíamos. ¿Desde qué punto de vista lo veo? Pueden ser 4, pueden ser 3. Siempre tiene que ver con el prejuicio que yo tengo o con lo que yo estoy tratando de demostrar, mi línea de investigación a lo mejor, pero no quiere decir que estén errores equivocados los dos. Y el otro ejemplo siempre lo ponen con un 9, dependiendo del punto de vista que se vea, pues puede ser un 6 o un 9, pero al final eso sí está, lo que no está bien es lo que yo quiero tratar de demostrar y que a lo mejor sí tiene un error. Y bueno, pasando ya a lo que son los errores en los diseños arquitectónicos, pues los errores en el estado basal siempre se asocian a omisiones, con las características que yo estoy tratando de demostrar en mi población. Y esto, como lo veíamos desde el tema pasado, se deben a un ensamble inadecuado. En ese ensamble inadecuado yo selecciono a una población que no es susceptible de presentar el desenlace. En los libros, bueno, en el compendio del CAI que siempre leemos, dice que hay dos ejemplos, ¿no? Que uno quiera probar una vacuna en una población con baja incidencia de la enfermedad, pues definitivamente no me serviría, tendría yo que
abarcar una gran cantidad de población, si no es que a toda, para demostrar realmente el efecto de esa vacuna. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad no se presenta tan frecuente en ellos. Eso no me serviría de nada, es un ensamble inadecuado, no me conviene utilizarlo y no me va a llevar a un fin, a menos que tenga mucho tiempo, mucha muestra, y eso pues a veces no es posible. El otro ejemplo, pues, es tratar de demostrar el efecto protector de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes diabéticos con recién diagnóstico, porque eso me llevaría años para tratar de ver ese efecto protector, ya que la evolución de la diabetes pues no va a ser tan sencilla, ni va a ser en 2 meses, 6 meses, va a requerir años. Entonces, eso es un ensamble inadecuado y ese es un error que se comete muchas veces en el estado basal. Por eso siempre les decimos, en sus protocolos tienen que ver bien qué tipo de población, tratar de delimitar lo más posible su universo de trabajo, estratificar, pronosticar su población para tratar de que esa muestra sea realmente representativa y no les lleve a tener pacientes o a tener necesidad de un seguimiento muy largo. El otro sesgo que se presenta en el estado basal, pues es precisamente el sesgo de susceptibilidad, y esto es una probabilidad premaniobra de presentar el desenlace. En el ejemplo que menciona el compendio, pues se habla de sobrepeso u obesidad como factores que incrementan el riesgo de un infarto agudo del miocardio en pacientes con diabetes mellitus. Sabemos que un paciente con obeso o con sobrepeso se va a infartar más frecuentemente independientemente del control que lleve de la diabetes. O sea, la diabetes puede estar controlada, pero el paciente ya por la obesidad tiene mucho riesgo de infarto agudo del miocardio. Entonces, es un paciente susceptible al desenlace. Por eso yo tendría que evitarlo, porque ya sabemos lo que va a suceder. Y esto tiene que ver con el prejuicio que yo estaba mencionándoles al principio. Si yo quiero demostrar que todos los diabéticos se infartan, pero agarro puro obeso, pues definitivamente mi estudio va a decir que sí. Pero eso no significa que realmente sea cierto. No sé si hasta ahí vamos bien o hay alguna duda. Este es el momento de las preguntas, amigos. Entonces, recuerden, lo más importante son sus preguntas, así es que ánimo. Ok, Sí, buenas entonces, tardes. sí. Yo donde tuve un poco de duda fue cómo la estratificación clínica. La estratificación clínica, por ejemplo, yo estoy haciendo pacientes con cáncer, entonces quiero incluir una población de, de 6 a 17 años, que son los que vemos nosotros. Y ahí en la situación clínica, bueno, mi estudio va a ser sobre dolor. Tendría que poner entonces, entiendo que va a ser, voy a valorar la situación clínica de dolor leve, moderado y severo, o a qué se trata, porque ya me perdí. Sí, eso, bueno, no es propiamente, sí es un error ahorita del ensamble, del sesgo, pero lo podemos ver al final cuando terminemos de ver todos los sesgos, para que con el esquema quede yo creo que más claro, recordando sobre todo tu proyecto para ver en qué parte estamos. Ahorita lo retomamos, por favor. Eres Ángel, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir y ahorita retomamos la duda de Ángel con su proyecto. Entonces, este es el esquema del ensamble inadecuado, bueno, de un ensamble adecuado. Si nosotros consideramos estos dos factores, la demarcación diagnóstica, la estratificación pronóstica, pues evidentemente podríamos evitar esos dos tipos de sesgos, un ensamble inadecuado o unos pacientes con la susceptibilidad pronóstica, es decir, agarrar pacientes en los que yo ya sé se va a presentar mi descenso. Eso no me funciona. Ahora, ¿cuáles son los errores en las maniobras? La maniobra, pues, es cualquier situación o ejecución que yo vaya a hacer en mi población, en mi estado basal, y ahí tiene que ver con qué voy a hacer. Puede ser que mi maniobra sea desigual, puede ser que la maniobra se aplique bien en unos pacientes y no en otros, puede ser que hay diferencias en la magnitud de la maniobra o hay una maniobra adicional que no se consideró y que está influyendo. Por ejemplo, yo, no sé, quiero tratar algún paciente con infección, ¿no? Si yo meto, hablando de neonatos de recién nacidos, que es mi especialidad, si yo hablo de esos pacientes y yo los quiero someter a una evaluación de un esquema empírico, tendría que considerar aquellos que ya tuvieron ese mismo esquema inútero, porque evidentemente la mamá ya recibió, no sé, ampicilina y yo le voy a dar a ese paciente. Entonces, es una maniobra adicional que a veces se nos pasa
y nosotros tendríamos que ver que no es lo mismo, no le va a ir igual al paciente que ya estuvo expuesto inútero a ese medicamento, a aquel paciente que apenas nace, no tenía ningún medicamento y se le va a poner ampicilina, amicacina. Entonces es una maniobra periférica que va a impactar en mi desenlace, en evaluar la eficacia de mi esquema empírico y que yo tengo que tener en cuenta para ver que es un error en la maniobra. No va a ser un resultado realmente fidedigno o verdadero, o es una población que no se puede comparar. En ese entonces tendríamos nosotros que a lo mejor estratificar por grupos, decir a este sí se le dio esquema inútero de antibióticos, muy similar a lo que pasa con el esquema esteroideo inútero, es decir, todo tendríamos que considerarlo cuando vamos a aplicar nuestra maniobra. Y aquí pues viene ese esquema, igual yo estoy hablando de una enfermedad, quiero probar algo, que mi desenlace es vida o muerte, tengo que ver qué maniobra realmente se aplicó, que sea la misma cantidad de maniobra, que cuáles maniobras me están influyendo de manera secundaria para tener este resultado. Eso es lo que tendríamos que evitar en estos sesgos de ejecución o de maniobra. Cuando es un estudio observacional, pues no, se dice que no existe una asignación aleatoria, porque nosotros pues realmente vemos, ¿no? No podemos dividirlo por grupos. Lo que intentaríamos hacer en ese momento pues es intentar graduar al interior de los grupos para que esa maniobra realmente fuera comparativa en calidad de aplicación. Es lo que les digo, si yo quiero ver a los neonatos, pues tendría a lo mejor que dividirlos en unos subgrupos y decir, a estos se les aplicó esquema ya inútero y a estos no, porque si los expongo al mismo resultado, pues a lo mejor van a tener un efecto diferente. Esto en el ensayo clínico se evita, ¿cómo? Pues haciendo un análisis por intención a tratamiento, que significa que voy a evaluar a todos los individuos que realmente tuvieron el tratamiento, independientemente que hayan concluido o no el protocolo, o en el análisis por protocolo, cuando yo evalúo a todos los pacientes, independientemente del resultado que tuvieron. Eso solamente en los ensayos clínicos podríamos hacerlo para evitar el tipo de sesgo en la cuestión de la maniobra. Y les digo, en el estudio observacional, pues tratando de delimitar las maniobras periféricas y cuál es el impacto que va a tener en el desenlace. Esto es lo que les decía, una aplicación adecuada a maniobra, maniobras periféricas iguales, y si son desiguales, pues evidentemente el resultado es diferente. Ahora, ¿cuáles son los errores en el desenlace? Pues los sesgos en el desenlace se refieren a la detección o a una detección desigual. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hay un mayor número de evaluaciones en algún grupo, y esto debido a efectos secundarios o porque va habiendo un ajuste continuo de la dosis o la comparación de poblaciones con accesibilidad médica distinta. Por ejemplo, yo tengo un estudio en el que quiero ver el apego a un tratamiento hospitalario. Entonces, si mis poblaciones, si en la población que yo estoy investigando me dedico a estarla siguiendo y a estarle diciendo ven a revisión, ven a evaluación, ven a consulta, pues eso va a tener un sesgo de detección, porque a lo mejor voy a dejar de lado a otra población que también tendría el efecto, pero que yo no estoy sobre de ella, no le estoy llamando, no le insisto en que venga a consulta, o por ejemplo, si voy a medir, no sé, los efectos de un fármaco, estoy tomando muestras muy seguidas al paciente al que yo creo o al fármaco al que le estoy apostando, y dejo de lado al placebo. O la otra vez que hablábamos de protocolos de vitamina D, pues a lo mejor estoy midiendo a cada rato a pacientes con vitamina D baja y a los que la tuvieron normal no los mido. Entonces, eso me va a hacer un error en el desenlace porque no estoy haciendo las mediciones igual en los grupos, y pues evidentemente también eso lleva a un prejuicio, ¿no? Estoy tratando de apostarle a algo que no es del todo correcto. Y también eso tendría que ser en casos de sospecha diagnóstica. Por ejemplo, si yo quiero también que son maturos, que se les va a aplicar surfactante y ya tuvieron esteroides prenatales, pues a lo mejor ese grupo ya tiene una sospecha diagnóstica de no enfermedad de membrana hialina, antiguamente llamada, y ahora pues yo me dedico solamente a ver al otro tipo de pacientes que no tuvieron esteroides prenatales y le apuesto a aplicarle surfactante, pero ese es un error porque yo ya tengo un prejuiciado, un diagnóstico o un resultado, y eso pues evidentemente no va de acuerdo a mi diseño arquitectónico. Entonces, cuando hablamos de los errores en el desenlace, pues tenemos que ver que hay ese sesgo de detección, que quiere decir mayor número de evaluaciones, efectos secundarios, o sea, tengo un fármaco al que estoy probando y empiezo a ver que hay efectos secundarios, le mido más veces, y eso pues no es un sesgo de detección. Y la diferencia en la población, que les decía, pues aquellos pacientes que no les estoy hablando a cada rato para que vengan, pues es un sesgo también de detección. Quito a una población que yo había elegido
pero no le estoy llamando, entonces no me va a servir. La sospecha diagnóstica ya lo comentamos. Y bueno, el otro sesgo en el desenlace, pues es el sesgo de transferencia. Esto se genera por la pérdida de sujetos de estudio. Y esto me sucede a mí, tanto en mi protocolo como en muchos otros. Por ejemplo, en este, ustedes pueden ver que en un grupo se pierden pacientes. Aquí se pierden alrededor de 20 sujetos, ¿no? Y en realidad lo que había pasado es que aquí se murieron. Entonces quiere decir que este fármaco era mucho más efectivo porque no permitió que se murieran, es decir, llegó al 100% su población, y acá pues perdí 20 pacientes, pero porque el fármaco definitivamente no era igual al B, igual a, perdón, el B no es igual al A, y por eso se perdieron 20 sujetos. Entonces, ese es un sesgo de transferencia, y eso se habla en los libros que uno lo puede evitar cuando aumenta un 20% la cantidad de pacientes en la muestra. Sin embargo, hay que recordar que solamente estabiliza los resultados, no realmente me evita el sesgo como tal. Y bueno, esto es, bueno, más bien es un recordatorio del estado basal, la maniobra del desenlace. Nosotros podemos tener sesgos aquí, en el sesgo de ensamble, susceptibilidad pronóstica, los sesgos en maniobra, los sesgos en desenlace, que ya los vimos, que son los que acabamos de mencionar. Y pues bueno, cuando tenemos un diseño arquitectónico, ya como tal, tenemos que recordar todos estos pasos que siempre les vamos a estar recordando, insistiendo, recordando que en cada uno de estos pasos puede haber errores que podríamos evitar, sí, algunos otros no, pero que sí tendrían algún impacto en nuestra maniobra, o cuando hay maniobras periféricas o hay cosas que no se hicieron en todos los pacientes y eso también nos lleva a un resultado diferente. Tendríamos que analizar el resultado si es primario o secundario. Muchas veces nosotros le apostamos a un resultado y queremos o creemos que ese es el más importante y realmente resulta ser un resultado secundario a la larga en nuestra investigación, y nos damos cuenta que el primario realmente es más trascendental, como por ejemplo que se quede vivo un paciente o que tenga una mejor calidad de vida, y un resultado secundario sería un adecuado control de glucemia o no sé, algún otro desenlace intermedio que vamos a obtener. Ahora sí, si no hay preguntas, pasamos al diseño de Ángel para tratar de aterrizar la duda que nos decía, y sobre eso nos vamos a todos los diseños de los demás para que vayamos intentando identificar los sesgos. Quiero compartirla. Voy a compartir. ¿Ya se ve? Yo tengo una pregunta. José Ramón, ¿son los únicos sesgos que hay o hay muchísimos más? No, hay muchos sesgos más, se hablan de otros sesgos ya cuando uno hace el estudio, y en el caso de esos, pero ya son como sesgos estadísticos, en esos yo ya no los incluí en esta parte del tema. Perfecto. O sea, hay muchísimos sesgos dependiendo de cada una de las cosas, pero estos sesgos que mencionaste son los que podrían agrupar a todos los demás, ¿no? O sea, podríamos agrupar prácticamente a todos ellos en los sesgos del estado basal, de la maniobra y del desenlace. Jackie. Sí, tenía una pregunta con respecto al sesgo de transferencia que dice que si se aumenta un 20% se sirve para estabilizar los datos, pero que esto no corrige ese sesgo de transferencia, por lo menos en el ejemplo que puso de que la pérdida de estos pacientes no fue al azar, sino porque implica que el fármaco era A era mejor que el B. Entonces, ¿cómo se hace para evitar esto? Como dices, o sea, si eso no impide el sesgo de transferencia, solo estabiliza los datos, ¿cómo se haría? No sé si... Sí, esa es una excelente pregunta y a mí me sucede con el protocolo que tengo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros apostamos a un desenlace, nosotros vamos viendo que nuestra población se va hacia distintos resultados, valga la expresión. Entonces, el ejemplo ese que dice, y en el ejemplo mío, yo tengo pacientes de dos grupos de alimentación. Un paciente que está alimentado con nutrición parenteral total por 14 días y otro paciente que está alimentado únicamente con fórmula y una parte de nutrición parenteral. Pero ¿qué pasa a lo largo de mi seguimiento o a lo largo del tiempo que yo le voy dando mediciones? Que el paciente que solo tenía nutrición parenteral ahora empieza a recibir fórmula. Y entonces esos pacientes, ¿en dónde quedan? ¿No? Al final se va haciendo un sesgo precisamente porque no delimitamos hacia dónde va cada uno de esos individuos. O como en el ejemplo que mencionaban,
pues los pacientes se murieron, pero realmente esos pacientes, aunque aumentaras el 20%, no los vas a recuperar, no los vas a revivir. Simplemente el aumentar ese 20% de la muestra va a hacer que puedas hacer como el cruce estadístico sin tener realmente algún resultado diferente. No sé si me explico. Los pacientes están muertos, no se pueden recuperar. Como tal, no se evitó la transferencia de sujetos, pero si yo le aumento a 20%, estabilizo mis resultados de tal modo que yo lo pueda publicar con valores de P, que al final es lo que va a suceder. No sé si quedó más o menos resuelta la pregunta. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya se ve. Jackie, otra opción es la estratificación. Ajá. Entonces, se puede todavía estratificar y se pueden hacer otros dos tipos de análisis. Cuando tienes pérdidas tan grandes, se pueden hacer análisis que se llaman por intención a tratar, en donde piensas que todos los pacientes tuvieron el mismo desenlace, o análisis por tratamiento, ¿no? Entonces, análisis por intención a tratar, perdón, o por protocolo. Entonces, todos aquellos que cumplieron con el protocolo, se pueden hacer ese tipo de resultados. Pero sí, las pérdidas es un verdadero problema y sí es algo que tienen que ir pensando muy bien. Otra manera para evaluar las pérdidas es, por ejemplo, cuando tienes seguimiento a muy largo plazo, entonces puedes utilizar un análisis que se llama tiempo-persona, que son curvas de supervivencia. Entonces ahí, por lo menos hasta el último segundo que estaban, que viste al paciente, aporta un tiempo a persona. Entonces eso puede ayudar también a cuando tienes esas pérdidas de seguimiento. Oye, y una última pregunta, que me quedó un poco como no sé si puede hacer. Cuando, por ejemplo, en el desenlace se están viendo que hay muchos efectos secundarios ante la aplicación de la maniobra, esto también no puede llevar a un sesgo, no solo en el desenlace, o sea, digo que por ver tantos efectos secundarios, la maniobra tenga que ser suspendida, ¿no? Pero también esto no entra como en un sesgo de detección porque estás haciendo más mediciones a propósito de estar viendo intencionadamente un efecto secundario. No, en ese caso Y de no. hecho En se ese caso, en mencionaba. el protocolo, o sea, el protocolo es muy importante y entonces en el protocolo se tiene que decir claramente cuándo van a ser las citas, cuándo van a ser las visitas. Entonces, no puedes alterar el protocolo. Ni aunque haya más eventos adversos, se puede alterar el protocolo, decir ahora vamos a verlos antes, ¿no? Entonces, si tienes medidas de seguridad para cierre temprano, se tiene que decir en el protocolo. En el protocolo se tiene que mencionar que si llegara a haber una mayor cantidad de eventos adversos, en ese momento se cierra. Una cosa que tienes que saber es que uno que cuando está haciendo el protocolo, está mandando los eventos adversos todo el tiempo. Todo el tiempo estás mandando los eventos adversos al comité de investigación. Y entonces no está tampoco en ti el parar el estudio. Hay ocasiones que estos comités de investigación dicen, ¿sabes qué? Que ya recibimos un montón de eventos adversos. Y entonces, y los eventos adversos sí se asocian al medicamento. Luego entonces ahí sí pueden parar el estudio. Gracias, Sofo. ¿Estos son los que llaman resultados a veces intermedios? No, No. no. Los análisis interim o intermedios son aquellos que digamos que el estudio, como por ejemplo los de las vacunas de COVID, ¿no? Los eventos adversos serios de COVID los vamos a ver hasta dentro de 3 o 4 años. Sin embargo, se hizo un análisis interim de eficacia de la vacuna para poder impactar en la eficacia para evitar la muerte. Entonces, se aprueban las vacunas y se aprueban con el fin de salvar vidas. No sé, Cari, si tú tienes algún otro ejemplo de ese fenómeno, de estos ejemplos de análisis interim. Estoy pensando en lo que yo veo cuando se ha podido suspender algo. No, ahorita no se me ocurre aparte ninguno. No sé si en el pasado, cuando se utilizó, por ejemplo,
algunos medicamentos como talidomida o algo así que de repente, o incluso con algunos de los analgésicos que empezaron a encontrar efectos colaterales y se suspenden el uso de estos. No lo sé, si a eso te refieres. Sí, no sé si creo que fue un estudio, creo con cloroquina, no precisamente para el COVID, porque en sus desenlaces habían creo que más riesgo de de muerte por enfermedad cardiovascular. Bueno, pero sí me quedó clara sí me quedó resuelta la duda, gracias. Sí, ese estudio de hidroxicloroquina fue el estudio que hicieron en todo el mundo. Entonces empezaron a meter datos de todo el mundo y empezaron a ver que había efectos deleterios. Al detener el estudio, cometieron un gran error porque no habían puesto esas cifras y no se resolvió la pregunta. Y entonces, al no resolver la pregunta de investigación, ese también puede crearse otro sesgo, otro problema por no poder detectar todo lo que se podía hacer. Y entonces se reabrió el estudio después de que se cerró y después se volvió a abrir el estudio. Exactamente, de hidroxicloroquina. ¿Listos? ¿Sí, ya me escuchan? Sí, Bueno, perfecto. bueno, mi idea de estudio, recordemos que voy a utilizar, bases sobre niños con cáncer. Voy a valorar la analgesia estándar más hipnosis contra la analgesia estándar sin hipnosis para disminuir el dolor. Mi demarcación diagnóstica va a ser niños con cáncer del servicio de oncología de mi hospital, del HGR 251 de Metepec. Mi estratificación pronóstica, voy a meter los niños que van desde 5 hasta 17 años. Mi estatus, voy a valorar la funcionalidad con la escala de Karnofsky. Voy a meter a todos los mayores del 50%. En la situación morfológica tengo que meter tanto a los pacientes con metástasis y sin metástasis. Yo sé que los pacientes con metástasis van a presentar más dolor, pero ya desde lo que he estudiado es que se recomienda que los pacientes empiecen a tener sesiones previas para manejo del dolor. En cuanto al aspecto clínico, voy a meter pues las intensidades de dolor leve, moderado, severo. Y pues las comorbilidades, pues, todas las asociadas, pues porque estos pequeños pues tienden a tener muchas comorbilidades, como neutropenia y fiebre, como algunas otras propias ya de su proceso de enfermedad. Y aquí es donde me surge mucha duda, porque la cuestión de sesgo, la verdad es que yo no sé cómo podría demarcarlo más, para poder, tener el fin último de disminuir el dolor en estos pequeños. Bueno, en este caso, perdón, en este caso yo sí identifico que, por ejemplo, lo mencionabas, un paciente con metástasis tiene más dolor y tú le estás apostando al dolor. Entonces, bueno, más bien a disminuir el dolor. Eso es. Ahí parecería que deberías tal vez, no sé a qué opinan los demás, pero a mí me parece que pudieras de primera instancia analizar a los que no tienen metástasis o solamente a los que tienen metástasis para tratar de tener un efecto, porque si metes a los dos, la respuesta de allá de entrada es diferente, ¿no? Si dices que y seguramente que sí, con metástasis deben tener unos dolores que a lo mejor solamente con una albufina o no sé, algún opioide te responde, y los que no están con metástasis a lo mejor con tramadol, alguna otra cosa pudieran responder, pero entonces ahí ya hay una susceptibilidad de entrada, ¿no? Para el desenlace que estamos buscando. Ok, entonces tendría que limitar más este proceso. Sí. Y en cuanto a las comorbilidades, ahí sí me gustaría que me ayudaran, porque no sé cómo delimitarlas. Primero tendrías que ver cuáles son las más frecuentes, decir, bueno, estas son las que más frecuentes está pegando en esta población en específica de 5 a 17 años, y de ahí partir y decir cuál es la que me interesaría a largo plazo. No sé si traen, no sé, dime algunas dos, por ejemplo, de comorbilidades que has visto. No, pues las asociadas a problemas renales, sobre todo por la situación de leucemias, Ok. es lo que más he observado. Las Ok, infecciones. vamos a hablar entonces, tuviera ahí una insuficiencia renal, una falla renal, y tú crees que ese
es importante. Yo consideraría que sí, porque a lo mejor Ajá, esa claro. falla renal lo lleva a muerte, ¿no? El paciente a lo mejor oncológico está muriendo por falla renal. Entonces sería importante porque vamos a tener un resultado secundario. O sea, mi resultado primero es disminuir el dolor, pero también estoy identificando que le va de cierta manera al paciente para hacer falla renal y a la larga yo incido para tratar de disminuir esa falla renal. Entonces ya Ok, como que ahí vas investigando más cosas, porque igual puede haber otras comorbilidades, pero al final esas no impactan tanto en un desenlace clínico, ¿no? eso es Entonces, perfecto. eso es lo que tú tienes que ir aterrizando, pero para eso te sirve ese diseño de investigación. Excelente, Entonces, muchas gracias. ese sería en la página S26, ese estaría como el sesgo de susceptibilidad pronóstica. Entonces, susceptibilidad pronóstica significa que ese paciente tiene mucho más riesgo de llegar al desenlace, o sea, de tener más dolor porque tiene otras comorbilidades. Ok, Y la manera para ajustarlo es mediante la estratificación. Entonces, yo puedo estratificar, quiere decir que yo voy del grupo grandote, yo voy a hacer un subanálisis de los pacientes que tienen insuficiencia renal contra los que no tienen insuficiencia renal. ok, Y corro todo el demás estudio, ¿sí? Entonces, ok. esa sería la manera como lo ajusto. Entonces, el sesgo se llama susceptibilidad pronóstica. Yo le llamo a ese sesgo el sesgo de la tanga. Que no me diga mal. Correcto, Sí, yo le llamo el sesgo de la tanga, así es. ¿Por qué? porque esos pacientes están más cerca del hoyo. Pero se les va a olvidar, sesgo de la tanga. Ok, Y entonces, si tienes un paciente que tiene mayores comorbilidades, pues está más cerca del desenlace, ¿no? Está más cerca de morir, está más cerca de tener dolor, está más cerca de todo. Entonces, entonces pues ese sería injusto meterlo. Pero si no lo meto, me quedo sin pacientes, ¿no? Entonces, el estudio está bonito porque es muy amplio. Habla de todos los pacientes que tienen cáncer, independientemente de lo que tengan. Solo que yo lo que voy a hacer es tomar en cuenta estas características de comorbilidades. Él le puso ahí todas las asociadas. ok, Y entonces nosotros decimos, no, ¿cómo que todas las asociadas? Tienes que ponerlas, o sea, justo como te lo decía José Ramón. José Ramón te lo dijo muy claro, pues ok, dime cuáles son. Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, sordera, cualquiera de las alteraciones que puedan tener estos niños, ¿sí? ok, Susceptibilidad perfecto. pronóstica. Gracias. Al contrario, ¿alguien más que quiera participar con su protocolo? Ahorita es el momento, Ok, yo puedo mostrar el mío. ¿sí? No sé si logran verlo. Me parece que sí. Sí, Ok, ahí lo pueden ver. sí. Ok. Bueno, yo estoy interesada en ver qué factores de riesgo o factores asociados generan un destete temprano en los primeros 6 meses del posparto o poscesárea. Entonces, mi demarcación diagnóstica la puse en mujeres que acuden dentro del primer mes posparto poscesárea a la unidad médica familiar número 1 del IMSS, aquí en Orizaba, que no tengan contraindicación absoluta para lactancia materna. Y bueno, no sé si va aquí, pero bueno, aquí puse en este rubro, por ejemplo, pacientes con HIV, con galactosemia clásica, con TBP pulmonar sin tratamiento antifímico o multidrogoresistencia, y que acudan al menos una vez a la consulta de medicina familiar de control de niño sano. Y bueno, no lo puse como está en el libro, pero puse que mi estratificación pronóstica sería, bueno, la edad de las pacientes de 18 a 45, clasificadas en gestas, si era primigesta, 2 o más gestas, porque pienso que si nada más incluyo, por ejemplo, a las multigestas y no a las primigestas, pues voy a tener ahí un sesgo de detectar más fracaso o más destete en aquella mujer que no
que no ha tenido otros partos, ¿no? La vía de nacimiento, porque puede afectar por los procesos, digamos, de dolor que atraviesan las mujeres por cesárea y a veces no las de parto. El estado nutricional, en algunos estudios se habla de que las mujeres con sobrepeso y obesidad pueden tener más dificultades en la lactancia o incluso en la producción láctea. El estatus mental, si están atravesando, por ejemplo, síntomas de depresión postparto o de ansiedad, que no sé si esta parte la pongo comorbilidad. En comorbilidad puse algunas cuestiones anatómicas o mamarias que podrían afectar la lactancia y puse que dependiendo del grado de severidad, podrían influir o no en el bebé, como por ejemplo la anquiloglosia y su grado de severidad, y otras como si atraviesan otros procesos como posoperada de colicistectomía o enfermedades como preeclampsia u otras, ¿no? Puse como estratificación pronóstica secundarias el grado de escolaridad, la red de apoyo que puedan tener ellas, la ocupación y el permiso de maternidad, ¿no? Y la facilidad para el permiso de maternidad. Consideré que podrían haber maniobras periféricas, como que la paciente pues recibiera un curso de lactancia durante el embarazo o asesorías extras, que la estancia en cuidados neonatales podría afectar también al desenlace, si tuvo preparación o no para la extracción de leche materna, y el uso de fórmulas en la estancia hospitalaria también como que contribuyeran al desenlace, y si hubo lactancia previa en los embarazos previos para el caso de las mujeres que no son primigestas o que es su primer bebé. Entonces, no sé si esto puede ayudar a poder realizar este estudio de etiología para saber los factores de riesgo asociados al destete temprano. Bueno, primero tendríamos que ver lo que es el nombre de tu proyecto, porque, bueno, sí tienes bastantes pues demarcaciones y cosas que nos pusiste, pero hay que no perder de vista el estado basal, la maniobra y el desenlace, porque sí hay varias cosas que mencionaste que pudieran impactar. Por ejemplo, del último que dijiste, las gestas previas con lactancia, pues definitivamente esa señora va a poder amamantar, ¿no? De forma distinta a una primigesta. Eso ya tiene que ver incluso con una estratificación por maniobra previa que mencionábamos la clase pasada. Entonces, si tienes ahí una diapositiva con el estado basal, maniobra y desenlace, como para ir aterrizando todo esto. Porque se me trabó y a ver si puedo colocar. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Bueno, esta era como mi pregunta de investigación. Okay. Son los factores de riesgo para el destete temprano en las mujeres lactantes o los factores asociados, no sé cuál sea más correcta, ¿no? Y entonces consideraba que mi estado basal pues son las mujeres lactantes que acuden a la unidad de medicina familiar, que mi maniobra es la detección de estos factores de riesgo y mi desenlace es ver quiénes tenían destete en los primeros 6 meses y quiénes no lo presentaban. Y de forma específica, no sé si se pueda hacer, si sea correcto, que dentro de estos factores de riesgo, realmente el que más me importa o me interesa es ver si la falta de conocimientos para verificar la técnica de enganche y transferencia en el profesional de salud, es decir, en el médico familiar, porque va a ser en unidades de medicina familiar, pues tenía un efecto o contribuía también a este destete temprano dentro de los otros factores, pero en específico no sé si se pueda solamente enfocarme a
a este factor o considerarlo dentro de todos los demás, que creo que al estar haciendo la estratificación pronóstica, pues estos me van convirtiendo como en factores de riesgo. Y lo que sucede es que cuando hablamos de factores de riesgo es un mundo de cosas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, tú ya identificaste un factor que pudiera ser determinante en esta población. Por eso es que cuando uno va a hacer un protocolo, tiene que ver cuáles son las características de la población, no solo de marcarlas y decir, ah, bueno, son señores así, así, porque si nosotros vemos que es más importante que el profesional de salud o el apego que le brinda el personal de salud o el papel que juega el médico familiar, como lo mencionabas, independientemente de la escolaridad, de la gesta previa, de todo eso que pudiera también tener un impacto en ese desenlace, pues entonces nosotros le apostamos a ese primer factor y de manera secundaria vamos viendo los demás, porque ¿qué es lo que pasa? Como hablas tú de factores en general, cuando empiezas a hacer tus demarcaciones, tanto pronósticas como diagnósticas, antropométricas y todo eso, te sale un mundo de información. Entonces, por eso cuando vas a hacer tu protocolo, y esto está muy bien porque lo vas analizando ya, si hablas en general, te salen muchísimas cosas. Si tú le apuestas solo a uno, sí puedes decir, ah, bueno, no es el mismo médico general, perdón, médico familiar que acaba de salir, que el médico familiar que ya trae 40 años en la clínica o 20 años en la clínica, y entonces tú como que ya vas deshebrando, ¿no? Esta telaraña de datos que vas teniendo, y sin perder de vista qué es lo que quieres hacer, que evitar el destete temprano o promover una lactancia más allá de los 6 meses, eso es lo que tú tienes que aterrizar en tu protocolo, porque sí, los factores, el título es muy padre, todos los títulos tienen factores de riesgo, pero si tú le apuestas a uno, secundariamente vas a tener otros, o incluso vas a identificar que no son factores, sino simplemente son maniobras periféricas que van a impactar en ese destete. No sé si me expliqué. Y claro, sí, claro. O alguien más que tenga alguna otra duda. Yo creo que podrías cambiarlo a factores, en especial al factor que tú mencionas, con el desenlace que pues está muy bien. ¿Qué es lo que buscas? Que den más lactancia, más de 6 meses, o que no la interrumpan en los primeros 6 meses. Exacto, que no la interrumpan en los primeros 6 meses, ¿no? Ok. Entonces, destete antes de los 6 meses Sí, destete antes de los 6 meses me parecería que sería el desenlace. Ok. Y sobre ese factor, pues entonces ya demarcas todo lo que son los criterios que hemos mencionado. Tal vez para la siguiente semana que lo pudieras ir aterrizando así, estaría muy padre volverlo a revisar. Ok, está bien, perfecto, sí, ya me queda también más claro de dónde puedo partir, o sea, partiría, por ejemplo, de mi maniobra como esto de, no sé, el grado de conocimientos que tiene el profesional de la salud. Ajá. Y ver, por ejemplo, entonces ahí tendría que ser de nuevo como otra estratificación, por ejemplo, ya no solo enfocado a la mujer embarazada con su demarcación, con su estratificación, sino en el profesional, lo que me comentaba, o sea, que no es lo mismo que, pues yo diría que más que por experiencia, o sea, que tenga conocimientos en lactancia o Claro. que no tenga. Exacto. Y el La cuestión es que recuerda que vas a estratificar el estado basal, no la maniobra. Okay. Entonces, si tú hablas de esas mujeres, está bien, si son mujeres de tal a tal edad, con conocimientos previos en lactancia, etcétera. Y el factor o la maniobra que tú vas a identificar, bueno, pues nos vas a decir, esta es la más importante, pero también puede haber maniobras periféricas como, no sé, que vaya a consulta con un particular, con un ginecólogo, que le insista para que no haya destete. Eso ya es diferente. Pero lo que en general demarcas es tu estado basal, no la maniobra. La maniobra sí la puedes identificar y hacer algún otro tipo de modificaciones para tu maniobra, pero sin perder de vista qué es lo que quieres. Trabajar sobre las mujeres está bien, o trabajar sobre la técnica que brindan los profesionales de salud, porque entonces ya el estado basal es diferente. Ok, sí, me queda claro. Okay. Estimada Jackie, yo quiero entrar a un sesgo que se llama el sesgo de ejecución. El sesgo de ejecución, que viene en su página del suplemento S27, el sesgo de ejecución habla sobre la aplicación adecuada de la maniobra. Entonces, aquí tú tendrías que estar segura de que los que están dando los conocimientos, de que todos los médicos
están dando la misma plática, ¿sí? Y que es exactamente igualita, que le echan las mismas ganas, ¿no? O sea, que se paran de cabeza, que tienen a los perritos saltando en el fuego, que hacen todo lo posible, que tengan el conocimiento completo para llevarlo a cabo, porque eso puede ser un sesgo. Y el sesgo que estamos hablando se llama sesgo de ejecución, en donde unos se ejecutan mal y otros se ejecutan distinto, y entonces eso puede ser que la gente destete temprano. ¿Qué tal si el médico no sabe, no da las indicaciones adecuadas y esa es la causa, ¿sí? Y esa es la causa por la cual, pero no porque, digamos, porque la maniobra sea, le di plática o no le di plática, ¿sí? O sea, estoy comparando, le di plática y no le di plática. Pero si el que dio las pláticas no está bien estructurado y no se sabe perfectamente cómo lo va a dar, ahí puede caer en un sesgo de ejecución. Además de las maniobras periféricas que te dijo José Ramón. ¿Se entiende esto, estimada Jackie? Sí, entonces, por ejemplo, si yo lo hiciera a través de un cuestionario o una encuesta para preguntarle a las mujeres si recibieron esta información, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Le indicó el profesional de la salud, por así decir, ¿no? No sé, con dibujos o imágenes, ¿no? Estas posiciones en lactancia o no sé, cómo evaluar lo que tú me estás diciendo, si, si esta maniobra del profesional de la salud no es comparable con otro profesional que sí lo hizo. Sí, mira, ese es yo creo que un gran problema que se tiene alrededor de los cursos de lactancia materna y que se tiene alrededor de los cursos en todos lados. Cada vez que se evalúa un curso, este curso se evalúa distinto dependiendo dependiendo de quién lo dé. Entonces, ese es un gran problema, ese es un problema muy serio. Entonces, la verdad es que yo no sé cómo lo podrías hacer. Yo creo que lo que podrías hacer es buscarte una serie de médicos, que tú entrenes a los médicos y después de que tú compruebes que están bien entrenados, que responden una serie de preguntas, los mandas y dan el curso. Y no lo dejas así todo suelto, porque si no, al final no vas a saber cuál fue la verdadera razón. Creo que Karina tenía otra idea también por ahí. Es que la verdad yo veo muy complicado así como lo está planteando por uno, lo que hablas del profesional de la salud. Lo que tú dices realmente va a ser demasiadas variables en cuanto a cada profesional, porque pues no es lo mismo el de la mañana que llegó desvelado, el de la tarde, al que no le interesa dar el curso, pero lo tiene que dar obligadamente, y creo que ahí te vas a meter en muchos problemas. En la encuesta que propones, la encuesta también se tendría que validar, corrígeme si no estoy en lo cierto, Rodolfo, por favor, en cuanto a las preguntas que se hagan precisamente para que se pudieran tomar en cuenta para tu estudio. Y yo creo que es un estudio que lo puedes hacer mucho más simple, quitándole algunos problemas y hacerlo esto. Yo también lo veo, por ejemplo, en el tiempo. Tú lo vas a seguir 6 meses, pero no sabemos qué tantas mamás realmente van a seguir esos 6 meses contigo, o vas a ir a todos los demás consultorios, o como dice Rodolfo, pues ya no quieren ir a hacer la cola en el IMSS y se van a ir a un consultorio privado y puedes tener muchas pérdidas. Entonces, creo que sí tienes que aterrizar un poquito más todas estas demarcaciones, porque si no vas a tener muchos problemas, no nada más de sesgos. Y a mí se Perdón, me ahora sí. ocurrió, a mí se me ocurrió una cuestión ahorita que está diciendo ahorita Karina, todos estos puntos, Esteban José Ramón, el sesgo de las maniobras periféricas, que yo voy a ahondar en eso. O sea, si tú tienes a alguien, por ejemplo, tú las vas a visitar cada mes para ver si están, o sea, lo estás haciendo prospectivo y las vas a visitar cada mes, hay veces que te quieren más a ti que a sus propios médicos, porque tú lo estás viendo cada semana y le preguntó y le hizo y le tornó y pesó y midió de manera estandarizada y le dio las percentilas a su hijo. Y entonces, muchas mamás van a decir, ay, doctora, pues la verdad es que no tendrá usted el teléfono de su consultorio para ir a verla a usted, porque ya me dieron ganas de verla, porque usted está bien comprometida. Usted se ve que es bien comprometida con esto, con lo que viene siendo con la lactancia, entonces me voy con usted. ¿Sí? Y Ajá, sí, entonces, sí. ahí ya modificarías. Esa sería una maniobra periférica que modificaría totalmente el estudio.
Entonces, yo creo que este estudio podría ser muy bueno para hacer un estudio transversal. En un solo momento dado, Ajá. no sé, a los 6 meses, a los 4 meses, al momento que quieras, a los 6 meses, por así decirlo, por lo menos 6, 7, 8, 9 meses, lo cierras y dices, muy bien, ¿cuánto tiempo le dio de leche de materna? ¿Sí? ¿Qué tenía? ¿Cuáles fueron los factores? Le haces todo un cuestionario, le preguntaron, le hicieron, lo pesaron, lo midieron, etcétera, 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 para evitar el sesgo de la aplicación adecuada de la maniobra, el sesgo de las maniobras periféricas iguales o desiguales. Ahí puedes hacer toda la parte de la estratificación pronóstica que habíamos visto. Puedes hacer una muestra más grande para evitar el sesgo del ensamble inadecuado. Entonces, me parece que un estudio transversal ahí podría ser más útil. Ok, perfecto, sí, 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 es lo que iba a preguntar, por ejemplo, cómo aterrizar mi idea y cómo lo que decía Marce, ¿no? De cómo hacerla más simplificada y que realmente tenga viabilidad, ¿no? Excelente. Doctora Patricia Sánchez. Doctora Pati Sánchez. Y aquí estoy. ¿Nos quiere presentar su trabajo? ¿O quiere hacer una pregunta? ¿Qué quiere hacer? Sí, por favor. No. Bueno, solo díganme si ya ven mi imagen, ¿o verdad? No, No. todavía no. Ahí. Creo que ya, ¿no? Ya. Ya. Sí. Bueno, esa es mi pregunta de investigación. Y pues, bueno, literal dice, ¿cuáles son los factores de riesgo familiares para el desarrollo de depresión en el primer trimestre del embarazo? ¿No se escucha? Doctora, creo que la silencié por error. ¿Puede volver a activar su micrófono, doctora? Doctora. Ay, José Ramón, la regué, perdóname. Según yo estaba aquí para ayudarte. ¿Silenciada o no? ¿Ya me escuchas? Ahí estás, perfecto. No a Ok, la entonces, censura. Sí, la censuré, y perdón. me censuró, doctor. Discúlpeme, doctora. Bueno, entonces le decía, eh, quiero determinar los factores de riesgo que llevaron a esta paciente a la depresión, pero bueno, definitivamente pues tendría que tener primero a las embarazadas de este trimestre en específico porque no quiero tener algo que ver con la depresión postparto, porque finalmente es otro diagnóstico. Entonces quiero detectar como el embarazo bueno, obviamente las pacientes, mi población embarazadas, obviamente que no tuvieran el diagnóstico de depresión, tal cual, aplicar el instrumento de depresión y aquí no sé si llamarlo también aplicación del instrumento a este instrumento, bueno, no sé si decirle instrumento también, el del ciclo vital de la familia. Es decir, me va a arrojar en qué posición está esta embarazada dentro de su familia para conjuntarlo con el instrumento de depresión y bueno, ver si acaso las pacientes que salieron con diagnóstico de depresión, ver qué factores finalmente estuvieron asociados. Entonces, no sé qué tan viable pudiera llegar a ser esto como un proyecto tal cual. Ok, a mí yo agradezco muchísimo la participación, doctora. Yo quisiera hacerle varias observaciones. Sí, dígame. No hay que perder de vista lo que es el estado basal, la maniobra y el desenlace que siempre mencionamos. En la pregunta de investigación que propone, me parece que quiere identificar los factores de riesgo. Por lo tanto, identificar los factores de riesgo es la maniobra y su desenlace o en lo que quiere incidir es en la depresión, o estoy equivocado. Ay, doctora, ya no la escucho. Doctora.
Creo que se congeló su imagen. Se congeló, pero yo también lo veo igual, ¿eh? O sea, estado basal en las embarazas en el primer... ya hasta nos quitó Las embarazadas son en el primer trimestre del embarazo, pero que no tengan depresión. ¿Y Claro. la maniobra cuál le pondrías tú, José Ramón? Es que la maniobra es su instrumento que ella quiere evaluar, ¿no? La efectividad del instrumento para no tener depresión. Eso es lo que yo entendía de su proyecto. O igual la escala nada más es buscar los factores de riesgo, o sea, no para prevenir, sino nada más buscar qué factor de riesgo puede ser. O sea, si es que es casada. ¿Qué los lleva a depresión? Sí, o sea, ser casada te lleva a depresión, ¿no? Me imagino. Por supuesto. Sí, no, claro. No, Karina, o sea, es el principal factor de riesgo. Te casas y te deprimes, o sea, conoces al animal ese con el que te casaste y dices, no manches, o sea, me hubiera preferido la fertilización in vitro, ¿no? Se va con sus amigos los viernes, regresa bien borracho, o sea, terrible, ¿no? Sí, Herbert. Ya estamos a punto, estamos a 4 minutos de entrar con la del doctor Juan Talavera. Justificación. Entonces, ¿qué es la de justificación y que va a estar de requete lujo? Y también vamos a ver sus proyectos. Entonces, Herbert, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, no sé si la doctora vaya a regresar, si no en lo que regresa les puedo poner mi pregunta. No sé si... Espérame un segundo, porque creo que el doctor Talavera, ¿usted va a ver trabajos con ellos o nada más va a dar clase magistral? Yo nada más doy clase. Ok, entonces, sí, si quieres, Herbert, rápidamente tienes 3 minutos para que veamos tu estado basal, maniobra y desenlace. Ok, bueno, nada más para recordarles. Creo que se congeló. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Sí. Ok, sería cuáles son los factores asociados al incremento en la incidencia de pubertad precoz central en niñas o en un grupo de niñas atendidas en un hospital de tercer nivel tras la pandemia de COVID-19. Mi estado basal, pues obviamente serían las niñas que justamente por edad cronológica estarían en el periodo donde vemos la pubertad precoz central idiopática. La maniobra serían los factores y como resultado pues tendríamos o desenlace, pues la pubertad precoz central. En cuanto a mi demarcación diagnóstica, pues identifico a mi población susceptible del estudio, que serían de 4 a 7 años de edad cronológica, y pues para ser un poquito más específico, que no tengan algún tipo de patología, sobre todo en el área celular o en el área hipotálamo hipofisaria. Dentro de la estratificación pronóstica, cronométrico, pues de acuerdo a la edad cronológica, como lo he estado mencionando. En estatus puse pues entre paréntesis sanas, aunque sabemos que pues muchas de las pacientes, incluso ya desde el estado basal, puede ser que traigan comorbilidades asociadas, como pueden ser estados de sobrenutrición, sea sobrepeso o bien algún grado ya de obesidad. Socioeconómica, pues hay una diferencia entre si vienen de algún medio rural o urbano, ya que pues la literatura sí menciona que hay un pico más de incidencia más alto en población urbana. Y en cuanto al estilo de vida, pues qué tanto sedentarismo o qué nivel de actividad física tienen estas pacientes. Y pues no sé, la duda que me surge es en relación a poder a lo mejor hacer una demarcación diagnóstica más precisa, pero por ejemplo, si saco a mis pacientes sanas, por ejemplo, en un IMC normal, pues la verdad es que me quedaría sin población, porque pues casi que todas tienen sobrepeso o alguna obesidad, y sé que esto obviamente me puede modificar mi desenlace. Y la otra duda es en relación a la pregunta si dejar lo de la pandemia o quitarlo. No sé ustedes qué me recomiendan. Creo que no los escucho. Sí, creo que no. José Ramón, ¿tú primeras? Sí, bueno, yo creo que ya habíamos retomado esto la clase pasada. Sí, vas teniendo mucho mejor idea porque vas delimitando más, ¿no? La población que ya la habíamos comentado. Yo creo que sí le pudieras identificar, no sé, alguno que hablábamos sobre el sedentarismo, no lo sé, más que muchos factores, quizás solo como sedentarismo,
porque también habría que recordar que cuando se acabe la pandemia, pues ya no va a haber más sobre ese tema. Tal vez ahorita sería lo único relevante, pero está muy asociado al sedentarismo. Y para mí parte de los protocolos es que a la larga los puedas volver a hacer en otro tipo de pacientes. Entonces, si hablaras del sedentarismo, pues sí, seguramente vas a poder, aunque no haya pandemia, siempre va a haber sedentarismo. Y entonces sería como hablar, yo creo que más sobre eso y delimitarlo en ese sentido. Ok. Fíjate que a mí ya le estoy dando el golpe a tu estudio, y yo creo que el factor de riesgo debería de ser, el factor es haber tenido COVID o no tener COVID en esa edad, de 4 a 7 años, buscarte puros pacientes de 4 a 7 años, digamos que unos 100, 150 o 200 pacientes, y ves cuántos de ellos tienen pubertad precoz y ves si les dio o no les dio COVID-19, para decir si COVID-19 efectivamente les da pubertad precoz. Un grave problema sería que tú solamente buscaras, digamos que en el servicio de endocrinología, buscaras a pacientes con pubertad precoz que te llegan solitos, o sea, que te llegan enviados, Claro. en un sesgo de referencia horriblísimo. Entonces, porque dirías, no es que sea el COVID, sino es que te llegaron a ti los pacientes. No estás aprovechando a los pacientes de pubertad precoz y ahí les vas a buscar cualquier cosa. Eso exacerba las posibilidades. Entonces, piensa que la probabilidad, la mejor posibilidad sería que fuera en una población abierta de 4 a 7 años, 11 meses, en donde buscas si tiene pubertad precoz y ves la prevalencia de pubertad precoz y la asocias con si tuvo o no tuvo COVID. O le puedes hacer una prueba de antígeno para ver si estuvo o no tuvo, o estuvo cercano del COVID o no del COVID. Eso parece una buena idea. Y aquí los tengo que, les tengo que bajar Gracias. la mano porque ya está aquí el doctor Talavera, ¿no? Y entonces es de verdad un lujo que esté el doctor Talavera con nosotros para que nos dé la plática de justificación. La verdad, este es un verdadero lujo, estimado Herbert. Entonces, si por favor, si puedes dejar de compartir para que ver si puede compartir el doctor Talavera.